En este último tutorial de TrueCrypt vamos a explorar la última de las tres opciones de creación de volúmenes. Entonces vamos ya a pulsar en crear volumen. Aquí nos sale el asistente de creación de volúmenes y ya marcamos la tercera de las opciones. Ya les explicamos la primera en el primer tutorial, que era cifrar en un archivo. Explicamos la segunda, que era cifrar en unidad externa como un pendrive o una partición, y ahora nos vamos a centrar en el cifrado de la unidad sistema o de una unidad completa. Para entender un poco mejor esto, podremos abrir el administrador de discos para aclarar un poco ciertos términos. Abrimos aquí el administrador de discos del sistema y vemos que en este equipo tenemos un disco 0 de 10 GB y un disco 1 de 12 GB. En el disco 1 de 12 GB tengo una única partición que ocupa todo el disco, y en el disco 0 tengo dos particiones, una que es C, que ocupa 9,90 GB, y una de 100 megas que está reservada para el sistema. A efectos prácticos, al sistema operativo solo le es visible la partición C de este disco, porque esta partición la crea automáticamente pues para gestionar ciertos aspectos del sistema operativo, como pueden ser el gestor de arranque, qué particiones están activas, etcétera. Podríamos haber creado más particiones en este disco, con lo cual podríamos tener C, D, E, etcétera. Bueno, pues aclarar estos conceptos, nos vamos aquí a la tercera opción y vemos que nos indica que es cifrar la partición unidad donde está Windows instalado. O sea, esta opción lo que hace es cifrar la partición. O sea, si queremos cifrar, en este caso tenemos la partición C, que es donde tenemos instalado Windows, podemos cifrar esa partición para que todos los datos que están en C y que a posteriori añadamos se cifren. O podemos cifrar toda la unidad. La unidad en este caso se refiere al disco 0 o al disco que contiene el sistema operativo. Si por ejemplo contuviese tres particiones, pues cifraría C, que es donde tenemos instalado el sistema operativo, pero también cifraría D y E, que son las otras dos particiones. Entonces marcamos esta opción para cifrar o una cosa o la otra. Después elegiremos, le damos a siguiente, nos dice qué tipo de sistema de cifrado queremos, le damos al normal, el oculto ya sabemos de qué se trata, pero bueno, vamos a centrarnos en el normal porque este tipo de cifrado es un cifrado que tarda mucho tiempo porque es un volumen grande, entonces intentaremos simplificar lo máximo posible. Le damos a siguiente y aquí nos da la opción de cifrar la partición donde está Windows, o sea, solo cifraría C, y aquí en esta opción nos dice cifrar toda la unidad, o sea, cifraría todo el disco duro donde está Windows y además las particiones con datos que haya en ese disco. En este caso nos daría exactamente igual escoger una opción o otra porque solo tenemos una partición a efectos del sistema operativo, porque solo ve C, no ve la partición oculta. Podemos comprobar aquí, abriendo el explorador de archivos, vemos la unidad C y la unidad E. La unidad E es otro disco duro que no tiene nada que ver con la unidad C, como ya vimos en el administrador de discos. Entonces dejamos por defecto cifrar toda la unidad y le damos al siguiente. Y ahora aquí nos pregunta si queremos cifrar el área protegida del anfitrión. El área protegida del anfitrión pues es aquella partición
oculta de 100 megas que dijimos que Windows utilizaba pues para gestionar el gestor de arranque y otro tipo de funciones como que partición relativa, etcétera. Lo lógico sería cifrarla, aunque bueno, tampoco tiene mucho sentido porque desde Windows visualmente no tenemos acceso a ella. Se podría acceder pues con un CD bootable que arrancase el sistema operativo del CD y accediésemos a disco, y a lo mejor sí que podríamos llegar a poder ver esa partición, pero bueno, tampoco tiene menor problema si la queremos cifrar. En este caso yo le voy a marcar la opción que no la cifre, y lo voy a hacer porque estoy trabajando con una máquina virtual, y en las máquinas virtuales por algún motivo si ciframos esa área nos da un error. Así que vamos a evitar ese error y le marcamos que no, porque tampoco es demasiado importante cifrar esa área oculta. Entonces continuamos, y ahora aquí nos indica si el sistema operativo es único en el disco o hay más de un sistema operativo. Podría ser que tuviéramos en ese disco instalado un Windows, un Linux, pero en este caso solo tenemos Windows 7 instalado. Entonces le doy a arranque simple para que él lo gestione. Entonces ahora le doy a siguiente, opciones de cifrado como en los anteriores casos, con los algoritmos de cifrado y los algoritmos hash, más que los que hay por defecto. Y ahora lo de siempre, la contraseña, le tecleamos la contraseña para poder acceder a los datos cifrados, y ya veremos cómo se gestiona esta contraseña, porque claro, ahora no accedemos a un volumen o a una unidad como un pendrive, sino que es el propio sistema. Veremos que esta contraseña nos la pedirá en el propio arranque, o sea, de alguna forma TrueCrypt en el Master Boot Record o el sector de arranque del disco va a poner un cargador de arranque donde nos va a pedir la contraseña. Si tecleamos correctamente la contraseña, entonces nos va a dejar arrancar el sistema operativo. Si no se la ponemos correctamente, no deja cargar el sistema operativo. Entonces este sistema pues nos ofrece un nivel de seguridad mayor, porque aparte de la contraseña de usuario del sistema operativo, pues tenemos una contraseña del sistema, y además sirve para que el sistema arranque y todo lo que contenga en él se cifre. Podremos también utilizar un archivo llave y nos pediría también ese archivo llave, igual que en los casos anteriores que se explicaron ya. En este caso vamos a dejar solo la contraseña. Entonces ahora le damos a siguiente. Aquí genera al azar pues una serie de valores para ver la fuerza criptográfica de las claves de cifrado. Bueno, genera, si vemos, ya nos indica que si vemos el ratón, pues genera aleatoriamente el pool de la contraseña. Entonces bueno, le doy a siguiente, y ahora ya cogería los valores de la contraseña para el encriptado y permisos de administración. Le doy que sí. Ya tiene las claves que generó para el encriptado. Le doy a siguiente, y ahora me pide crear un disco de rescate. O sea, este disco de rescate es un disco que me va a servir para, en caso de que no me arranque bien el sistema por algún motivo, pues a restaurar el cargador de arranque de TrueCrypt, que veremos que luego se instala en el Master Boot Record. O si se resulta dañado Windows, también poder recuperarlo. O sea, es un CD que me va a servir para poder arrancar en caso de algún tipo de problema en el arranque. Vamos, como el disco de Windows, que nos sirve también en parte también para recuperar el sistema en caso de fallo. Lo primero que va a hacer es crear en esta ruta un archivo imagen, que luego
se grabará con el grabador de CDs del sistema operativo que tenemos en este sistema, vamos. Entonces le doy a siguiente, me dice que tras crear la ISO que me va a pedir un CD para grabarlo, le doy a aceptar y claro, yo aquí el problema que tengo es que no tengo grabadora de CD porque es una máquina virtual, entonces no puedo grabarlo. Entonces vamos a hacer un pequeño truco, ya que tenemos una máquina virtual y el archivo ya se generó. Entonces le voy a dar a cancelar y lo que nos pide ahora es comprobar que el disco está correctamente grabado. Pero claro, ¿cómo vamos a introducir el disco si no lo grabamos? Bueno, pues aquí está el truco que indiqué antes. Nos vamos al explorador de archivos, venimos aquí a donde creo la imagen es esta, y esta imagen la voy a copiar y le voy a pegar en esta unidad. Esta unidad, es una carpeta compartida con la máquina real. Entonces voy a pegarla aquí, esa imagen la copio en la máquina real. ¿Y para qué hago esto? Veremos para que lo utilizaremos. Cerramos ahora el explorador de archivos y ahora voy a montar en mi máquina virtual en la unidad de CD el archivo ese que acabo de crear. Entonces le damos a seleccionar archivo de disco, vemos que me aparece aquí la imagen que copié, le doy a abrir, automáticamente me salta el reproductor automático, no lo cierro pues no lo necesito abrir y le doy a siguiente para que compruebe que está correctamente el disco. Vemos aquí que ya nos indica disco de rescate verificado, o sea, lo verificó con éxito, nos dice que lo quitemos y que lo guardemos en un lugar seguro. O sea, si lo grabáramos en un disco, cogeríamos ese disco, lo guardaríamos porque nos serviría para recuperar el sistema en caso de algún problema. Como nos pide extraerlo, pues lo volvemos a dispositivos y lo desmontamos, que es como si lo hubiésemos quitado. Le doy a siguiente y ahora nos indica el modo de borrado. Como ahora los datos van a ser sobrescritos, pues aquí nos indica el número de pasadas que queremos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un archivo, pues en caso de que lo borremos, realmente físicamente el disco no se borra a nivel del sistema operativo. O sea, no lo visualizamos, pero con programas de recuperación se podría acceder a ese archivo. Este modo de borrado lo que hace es borrar el archivo, volverlo a crear, volverlo a borrar, volverlo a crear, volverlo a borrar. Entonces impide que de alguna forma se recupere, porque las zonas donde está grabado físicamente se ven machacadas por cada creación y grabación del fichero. Entonces aquí podemos hacer distintas pasadas para imposibilitar la recuperación de esos archivos. Pero claro, cuantas más pasadas le pongamos, más va a tardar en encriptarlo, y teniendo en cuenta el tamaño del volumen, ahora mismo no nos conviene ponerle demasiadas pasadas porque tardaría muchísimo. De hecho, si marcase 35 pasadas, que es el método más fuerte que tiene aquí, bueno, esto podría tardar semanas en realizarlo. Ya con 3 pasadas he hecho una prueba y tarda unas cuantas horas. Entonces, para no alargar mucho el proceso, marcamos en ninguno, el borrado más rápido. Le damos a siguiente y va a hacer una prueba de cifrado del sistema. Antes de cifrar la superposición unidad del sistema, TrueCrypt necesita verificar que todo funciona correctamente. Entonces, antes de cifrar todo el contenido de la unidad C, va a hacer una prueba. Entonces, le vamos a dar a probar y va a probar que todo el sistema está correctamente implementado. Le vamos a probar y ahora nos dice que va
reiniciar. Bueno, esto lo que va a hacer es reiniciar el sistema y nos va a lanzar un cargador de arranque de TrueCrypt que está en inglés, nos advierte que está en inglés, y ese cargador de arranque lo que nos va a pedir va a ser la contraseña para entrar en el sistema y que necesite probarla. Entonces le vamos a dar que sí. Aquí nos deja una serie de notas para leer con calma, para por si tenemos algún problema. Bueno, un poco lo que hace esta opción, ¿no? Le vamos a aceptar, nos pregunta si queremos reiniciar el equipo y le decimos que sí. Entonces ahora reinicia el equipo, vemos que se cierra la sesión, está apagando, se cerró la máquina virtual y ahora aquí en la máquina virtual vemos que antes de cargar nada ya nos pide la contraseña. Este es el boot manager del TrueCrypt. Voy a desmarcar esta casilla para que se vea completo. TrueCrypt bootloader 7.1a. Entonces aquí introducimos la contraseña que antes le asignamos para poder acceder al volumen. Le doy a intro y como la contraseña es la correcta, arranca el sistema. Esperamos a que cargue el sistema. Vamos cerrando estos mensajes que nos salen de la máquina virtual. Se arranca el sistema porque ya hizo parte de la verificación del arranque. Y veremos que ya empieza, cuando cargue el sistema, a encriptar todo el contenido. Aquí nos dice que la prueba fue completada con éxito, o sea, el cargador de arranque funciona correctamente, entonces que ya está listo para cifrar el volumen. Pues ahora no nos queda más que pulsar en cifrar para que comience. Le damos a cifrar, nos pone aquí cómo usar el disco de rescate. Bueno, nos explica una serie de instrucciones para que en caso de que tengamos algún problema. Esto convendría imprimirlo y guardarlo con el disco de rescate. Bueno, ahora mismo no lo voy a imprimir, simplemente le doy a aceptar, le permito que realice cambios y ya se empieza a cifrar todo el volumen. Vemos que esto va a tardar bastante. En este caso, bueno, como es un volumen pequeño de solo 10 gigas, no va a tardar tanto como si fuera un disco duro real, donde tenemos a lo mejor 500 gigas que cifrar, que tardaría horas. Y esto con una pasada sola. Recordar que antes dijimos que se podían hacer 3, 7 o hasta 35 pasadas. Pues cada pasada multiplica el tiempo. 3 pasadas sería el triple de tiempo, 7 pasadas 7 veces más, y 35 pues 35 veces más. O sea, que ahora lo único que queda es esperar a que termine el cifrado. Así que vamos a esperar a que termine. Bueno, vemos aquí que ya ha terminado de cifrar la partición y nos salta el mensaje de aviso. Vamos a aceptar y finalizamos. Bien, pues una vez finalizado, simplemente para comprobar que funciona, vemos que el sistema sigue funcionando perfectamente. Tenemos aquí las carpetas con sus documentos, todos ellos cifrados. Pero para comprobar que funciona correctamente, vamos a reiniciar el sistema. Veremos que va a suceder lo mismo de antes, que nos va a pedir la contraseña previo a la carga del sistema operativo. Aquí lo vemos, el TrueCrypt bootloader, lo mismo. Vamos a teclear una contraseña incorrecta y vemos lo que pasa. Contraseña incorrecta. O sea, la única forma de poder acceder al sistema es teclearle correctamente la contraseña .
y así cargar el sistema, al igual que antes. Esto lo que garantiza es que el contenido de nuestro disco duro está cifrado, con lo cual no solo es simplemente acceder a través de una contraseña, es que tenemos los datos cifrados. Si alguien nos robase el disco duro y nos supiese la contraseña y lo colocase, por ejemplo, en otro equipo, pues con su equipo podría acceder al disco duro, pero no podría acceder a los datos, puesto que están cifrados. Entonces simplemente vería una maraña de archivos que serían ininteligibles para el usuario, y de eso se trata, de proteger totalmente la información contenida en la unidad. Y damos así por finalizado el funcionamiento de TrueCrypt en sus funcionalidades más habituales. Seguramente contemple algunas opciones más complejas, pero para lo que se necesita diariamente, con estas 3 opciones son suficientes. Espero que haya servido de ayuda a quien lo necesite, y damos por concluido el funcionamiento de este programa.